Recuerdo que cuando yo me criaba, yo me crié en un hogar agnóstico, o sea, no creíamos en muchas cosas, tampoco las dábamos por ciertas, así que, como decían por ahí, ni creíamos ni dejábamos de creer, ¿verdad? Así que no éramos un hogar muy religioso, pero mi abuela sí era religiosa. Pero ella tenía un concepto de un Dios lejano allá, en una galaxia, en el cielo, sentado en un trono con una computadora. Bueno, en ese tiempo no era computadora, pero mi abuela se imaginaba a Dios con un libro bien grandote y con una pluma bien grandota escribiendo todos los errores de las personas para después condenarlas. Era un concepto muy diferente al Dios que nosotros creemos. Nosotros creemos en un Dios cercano y no un Dios distante. Nosotros no creemos que Dios esté absorto o esté ausente de todas las cosas que nos suceden a nosotros en el día a día. Y hoy quisiera basar este sermón en Isaías capítulo 12, versículo 6. En este pasaje bíblico, Isaías le da un anuncio a los judíos. Dice: canta y grita de alegría, habitantes de Sión, pues es grande en medio de ti el Santo de Israel. En otras palabras, lo que Isaías le estaba diciendo a los judíos era que Dios está en medio de ellos. Y Dios está en medio de nosotros también. Hoy aquí en este lugar, en nuestra vida, en nuestro corazón y con nosotros, Dios está en nosotros. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento celebraba una fiesta muy importante, le llamaban la fiesta de las primicias. Y en esta fiesta consistía en adorar a Dios, agradecerle a Dios por medio de una ceremonia donde se le ofrecía al sacerdote, al sacerdote principal, al sumo sacerdote, como se le llamaba, se le entregaba un manojo de cebada, de trigo, o simplemente se le daban frutos de la tierra, de lo que ellos labraban. Eran los primeros frutos para que el sumo sacerdote los consagrara al Señor. Recuerde que los israelitas empezaron a hacer esto una vez que ellos tomaron la tierra prometida de parte del Señor. Una tierra donde decía que fluía leche y miel. Una tierra donde los espías que Moisés había enviado en el pasado a espiar esta tierra decían que habían uvas tan grandes que los racimos tenían que cargarlo entre 2 personas. Ahora ya estaban en esa tierra que Dios les había prometido. Y entonces ellos lo que decían es: lo primero de mis cosechas yo las voy a consagrar al Señor. Así que para los israelitas estas fiestas significaba esa consagración, decir: todo lo que yo hago, el fruto de mi trabajo, Dios no lo ve, Dios no lo toma en vano, sino que Él nos lo reconoce. Y vamos a reconocer que Dios nos ha provisto de esta tierra y todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Así que le vamos a dar lo primero de nuestras cosechas. Le vamos a dar lo primero y lo mejor de nuestras cosechas. Así que si ellos tenían una cosecha abundante, era gracias al cuidado y la protección de Dios, porque Dios estaba en medio de ellos. Así que esta celebración tenía el propósito de apreciar y recordar la fidelidad de Dios, y que Dios cumple sus promesas, y que Él es un proveedor por excelencia, y que Él cuida de su pueblo. Hoy quizás nosotros no estamos trayendo frutos de la tierra. Si fuéramos agricultores, posiblemente en octubre, cuando se cosecha aquí el maíz y el frijol de soya, traeríamos un ejemplo de ese cultivo, pero no somos agricultores. Pero sí le estamos dando al Señor una primicia hoy. Hoy es el primer domingo del año 2025 y le estamos dando a Dios una cosa que llamamos muy, pero muy valiosa. Y es lo primero de nuestro tiempo. Le estamos ofrendando a Dios nuestro tiempo. El tiempo es tan valioso que la gente dice que el tiempo vale oro, ¿verdad? El tiempo es oro.
En inglés dicen time is money, ¿verdad? El tiempo también es dinero constante y sonante. Tanto así que hay muchas personas que pagan para que otras personas les hagan un trabajo porque dicen, es que yo no tengo tiempo, ¿verdad? Así que el tiempo es valioso y cuando nosotros venimos a la iglesia, estamos donando, estamos dándole al Señor, estamos ofrendando algo que valuamos altamente y es el tiempo. Así que yo estoy seguro que Dios le va a bendecir a usted por haber tomado la decisión de estar hoy aquí en la casa del Señor, empezando este año 2025. Así que hoy estamos celebrando este año y quisiéramos presentarle a Dios esa primicia de nuestro tiempo. Nuestra adoración se refuerza, nuestro compromiso con nuestra fe en Cristo se renueva cuando nosotros pasamos tiempo delante de la presencia de Dios en su casa. Así que lo que estamos haciendo hoy es algo maravilloso, es algo que Dios bendice y algo que Dios quiere estar aquí con nosotros. De tal manera que podemos recordar las palabras de Isaías, el capítulo 12, versículo 6, donde los israelitas se gozaban de que Dios estaba en medio de ellos. Y esa era una garantía para obtener una cosecha abundante, una bendición y la seguridad de la victoria en todas las batallas que podrían enfrentar. Y yo estoy seguro que nosotros queremos tener un año bueno. Es más, de hecho, en la noche de Año Nuevo, ¿verdad? Normalmente nos esperamos hasta las 12 de la noche y después, ¿qué decimos? Contamos 10, 9, 8, 7, 6, llegamos a la cuenta regresiva a 0 y después todos a una sola voz decimos, feliz Año Nuevo, ¿cierto? Porque ese es el deseo que nosotros queremos que suceda en nuestra vida, que sea un año bueno. Pero no siempre es así. Y vamos a ver cómo reacciona el pueblo de Dios, porque hoy, 2700 años después de que estos judíos recibieron el mensaje de esperanza de Isaías, Dios también lo hace una realidad con nosotros aquí. Dios está en medio de nosotros. Y quizás usted no lo ve, quizás no lo siente, pero Él está aquí. Y lo único que necesitamos para poder sentirlo, para poder verlo, es tener una disposición en nuestro corazón. Es permitir que Él entre en nuestro corazón. Decirle al Señor, yo quiero verte. De hecho, cantamos una canción que dice, abre mis ojos, Cristo, yo quiero verte. Así que podemos decirle al Señor. Pero de que tenemos la promesa de que Cristo está aquí con nosotros, así es. Mateo 18, 19 y 20 dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde, ¿cuántos? 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que si usted puede ver, contando a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través del internet y los que estamos aquí alrededor, usted puede ver a sus lados y si usted sabe contar, usted verá que hay más de 2 o 3 personas hoy aquí. Eso quiere decir que tenemos asegurada la presencia de Dios en este lugar. Porque cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar a Dios, Él está en medio de ellos. Así que eso es una gran bendición, estar delante de la presencia de Dios, que Dios esté aquí con nosotros. Así que podemos estar seguros que la presencia de Dios no está condicionada al tamaño del grupo de creyentes que se reúnen en un solo lugar. Hay algunas personas que piensan que Dios está en una asamblea solamente cuando hay 1000, 2000 personas o 300 y 500. Que es bueno, es bonito, se siente uno acuerpado, pero también Dios está cuando 2 personas se reúnen en su nombre y le adoran a Él y le permiten que Él les hable. Así que la presencia de Dios no está condicionada al tamaño del grupo de personas que se congregan para escucharlo a Él, para glorificar su nombre, para adorar al Señor.
Así que hoy podemos estar seguros que cuando nos congregamos como iglesia solamente se necesitan 2 o más personas para que Dios se mueva en esa reunión. Y para que usted lo sienta necesita tener una actitud positiva, un corazón abierto y dispuesto a que Dios le hable a usted. Porque Dios seguirá hablando. Nosotros podemos cerrar nuestros oídos, podemos distanciarnos de Él, pero Él no deja de ser Dios y Él no deja de estar en medio de aquellos que le alaban y le glorifican. Lucas capítulo 12, 32 dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad del Padre darles el reino. Ve qué importante, el Señor no está diciendo: oh, yo les voy a dar el reino solo a las multitudes grandes. Oh, si son menos de 3,000 personas, yo no les voy a dar el reino. Él dice: no tengan miedo, mi manada pequeña. Porque a ustedes, la voluntad del Padre es darles el reino. Así que, si la congregación o la reunión de los santos es pequeña o muy numerosa, eso no es un condicionante para que la presencia de Dios esté en ese lugar. Pero entonces debería surgir nuestra pregunta: ¿cuál es el propósito que Dios tiene de estar en medio nuestro? ¿Por qué no podemos pensar en ese Dios que está en una galaxia allá lejana, apuntando nuestros errores? ¿Qué necesidad tiene Dios de estar en medio de los seres humanos? Humanos que en una ocasión quiso borrar de la tierra cuando envió el diluvio, cuando le dijo a Moisés que iba a borrar también al pueblo de Israel y le iba a dar una nueva generación que le adorara. No lo hizo porque nos ama. Pero ¿qué necesidad tiene Dios de habitar en medio de nosotros? Bueno, eso lo podemos descubrir nosotros si escudriñamos las Escrituras, si estudiamos la palabra de Dios. Porque el Evangelio nos dice que Jesucristo dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque ellas me dan a conocer. Así que cuando nosotros descubrimos, estudiamos y entendemos las Escrituras, estamos entendiendo más y más a Dios. Así que esta respuesta la podemos encontrar o podemos interpretarla o interpretar el propósito de Dios en medio de su pueblo a través de la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que el propósito de Dios para estar en medio de su pueblo es para consolar, para dar aliento, para dar esperanza a nosotros, sus hijos y sus hijas. Tal así como le dio la palabra a Isaías que dijera: canta, hija de Sión, alégrate que el Señor está en medio de ti. Así que la palabra de Dios no es para estarnos condenando, la palabra de Dios no es para estar destruyendo a las personas, la palabra de Dios no es para descartar a nadie, sino más bien para darnos aliento, para darnos la fortaleza para seguir adelante, caminando con Él en nuestra jornada de fe. Por eso Isaías decía: canta y grita de alegría, no de tristeza, no de enojo, canta y grita de alegría, habitante de Sión, porque pues es grande en medio de ti el Santo de Israel. Así que usted también podría decir: Dios está conmigo. Yo no estoy solo, yo no estoy sola. Dios está en medio de mí y en medio de este lugar sagrado en el cual nosotros nos reunimos. Isaías proclamó este mensaje cuando el pueblo de Israel se encontraba exiliado, estaba siendo dominado por el imperio babilónico, así que no tenían muchas libertades, no tenían una libertad religiosa, no podían reunirse en el templo porque no podían expresar su cultura, no podían expresar su fe. Y en medio de esa situación de aflicción, Isaías les trae el mensaje de esperanza: alégrense porque el Señor los va a liberar. Les trae este mensaje diciéndoles: Dios está en medio de ustedes y los va a libertar del yugo opresor del imperialismo babilónico. Y entonces ustedes van a poderme adorar con libertad. Ustedes pueden entrar al templo con acción de gracias, como dice el Salmo 100, alegre delante del Señor, gozándose de la libertad que Dios da a sus hijos. Así que el año que viene es un año incierto.
aunque decimos feliz año nuevo, espero que te vaya bien, que tengas un próspero y buen año, ese es nuestro deseo, pero no siempre será un año así. Y no es que sea como dice el refrán, un ave de mal agüero, pero algunos perderán trabajo, otros quizás se podrán enfermar. Tantas cosas negativas que pueden pasarnos, incluso aquellos que amamos a Dios. Pero sabemos que aunque Dios está en el trono allá en el cielo, pero también sabemos que Dios está aquí. Y Él no está ausente, Él no está ciego, Él no ignora todas las situaciones que nosotros podemos pasar en nuestra vida, positivas o negativas. Dios lo sabe todo y Él camina con nosotros y no nos va a dejar. Porque al igual que lo hizo con el pueblo israelita 2700 años atrás, cuando Isaías le dio esta hermosa palabra a ellos, Dios también está en medio nuestro hoy, en medio de las dificultades que podamos enfrentar en el futuro. Por eso hoy también leímos Jeremías 29:11. Y si usted no se acuerda, le voy a recordar, dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de éxito y no de calamidad, a fin de que ustedes tengan un futuro. Así que lo que viene por delante, no deberíamos de tener temor, porque Dios está en medio de nosotros, porque Él ha prometido estar a nuestro lado siempre. No estamos caminando solos. Así que esta hermosa promesa que hemos encontrado en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos llena a nosotros de esperanza, nos llena a nosotros de aliento y nos motiva para seguir caminando, para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. En el Antiguo Testamento encontramos Deuteronomio capítulo 3, 31, versículo 6. Y podemos leer cómo el Señor le da estas palabras a Moisés, que es el que escribe este libro, y le dice: sean fuertes y valientes. A nosotros nos dicen: sea fuerte y valiente, porque viene una situación posiblemente difícil. A usted no le dicen: sea fuerte y valiente porque vas para una fiesta, ¿verdad que no? No, ahí le dicen: no, alégrese, disfrute, dance, haga lo que usted quiera. Pero cuando usted se va a enfrentar a una situación difícil, dice: sea fuerte, no se desmotive, siga adelante, sea valiente. Y es que el Señor sabe que en este mundo nosotros podemos enfrentar diferentes aflicciones. Y entonces Él le dice al pueblo de Israel: sean fuertes y valientes. Precisamente porque ellos iban a entrar a territorios en ese caminar por el desierto, iban a entrar a países enemigos donde iban a recibir aflicción, donde quizás iban a tener enfrentamientos bélicos con esos pueblos. Ahí dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, porque algunas quizás eran más grandes y poderosas, y donde miraban esos ejércitos grandes, quizás se iban a asustar, pero dicen: no teman ni se asusten por esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Así que es motivo de alegría para nosotros saber que en el próximo año, a pesar de que muchas veces vamos a enfrentar gigantes en nuestro caminar, vamos a enfrentar dificultades que pensamos que no podemos sobrepasar, debemos de recordar que Dios está a nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, ¿qué dice por ahí? ¿Quién puede contra nosotros? Eso es una base de fe. Eso es una doctrina que debemos de aprender y guardar en nuestro corazón, un dogma bíblico. Dios está con nosotros, Dios es todopoderoso, Dios es nuestro protector, Dios es nuestro cuidador. Así que de igual manera el Señor nos invita hoy a nosotros a enfrentarnos a este nuevo año con optimismo y con confianza. No con temor, no con duda, sino con confianza, creyendo que Él está a nuestro lado. A Josué, el Señor por medio de su palabra, podemos encontrar este versículo también que nos llena de mucha motivación. Dice: yo te he ordenado, sé fuerte y valiente. Y este consejo de Dios lo encontramos a través de toda la Biblia: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. A veces nos desanimamos incluso en nuestra fe.
Porque vemos una persona que quizás creíamos en esta persona, pensábamos que era una persona y que era nuestro modelo a seguir y nos defrauda. Nos desanimamos. Vemos cosas horribles a veces en la internet de personas en nombre de Cristo haciendo cosas horribles, desórdenes. Y muchas personas se desaniman, pero el Señor nos dice, no te desanimes, sé valiente, porque el Señor te acompaña donde quiera que vayas. Mantengámonos fieles al Señor, a su palabra, y entonces Él caminará con nosotros. Y tanto como lo hizo en el Antiguo Testamento, también lo hizo en el Nuevo Testamento con la iglesia, y la iglesia también somos nosotros. Así que aquí el Señor Jesucristo nos está hablando a nosotros también. Y nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes, ¿cuándo? Siempre, siempre hasta el fin del mundo. A él no dice, me voy a comprometer con ustedes a caminar un año. Después de un año ustedes ya han aprendido bastante y ustedes podrán valer por sí solos. No, sino que el Señor estará con nosotros siempre. Siempre y en todo momento. Pero debemos de hacer lo que el Señor nos ha pedido. Porque con estas palabras el Señor Jesucristo se aseguraba que sus discípulos supieran que el camino de la fe no era un camino fácil, que era la jornada de la fe, se iban a enfrentar a situaciones difíciles y momentos de aflicción. Tanto así que ya en esta segunda etapa les recomendó estar preparados. Estar preparados. Y a la misma vez Jesús nos dice hoy que si caminamos con Él, si realizamos el trabajo que Él nos ha encomendado como iglesia, como hijos de Dios, tenemos asegurada la presencia de Él en medio de nosotros. Es palabra del Señor. Y como cristianos nosotros creemos que la palabra de Dios es verdadera, es real. Así que tenemos un ejemplo en la Biblia, gracias a Dios. Esperemos que en este año también usted se ponga el propósito de leer la Biblia completa. Las mujeres ayer, que me tocó estar con ellas ayer, lanzamos un reto de leer el Evangelio de Juan y el Evangelio de Marcos juntos, un capítulo diario. Vamos a ver si usted también se anima a leer conmigo la palabra del Señor y leerla ojalá toda completa en un año. Así que si usted quiere agregarse a mi grupo, háganlo. Pero aquí en la Biblia tenemos ejemplos maravillosos de cómo Dios ha cuidado a sus hijos cuando se mantienen firmes, cuando no claudican en su fe. Dios siempre los respalda. Un ejemplo lo encontramos en el libro de Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego eran unos jóvenes judíos que fueron llevados al exilio babilónico. Y ahí el rey Nabucodonosor había levantado una estatua de él para que todo el mundo lo adorara como que si él fuera el Dios. Y aquellos que no adoraran esa estatua eran condenados a muerte. Así que Sadrach, Mesach y Abednego no quisieron adorar esa imagen. Se negaron rotundamente a adorar la imagen del rey Nabucodonosor. Así que el rey se llenó de ira y los condenó a morir en el horno de fuego. Pero no solo en el horno de fuego, sino que lo mandó a que ese horno estuviera más caliente de lo normal. Así que en Daniel capítulo 3, versículo 16 dice así: el rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos, dijeron estos tres jóvenes. Porque el rey les dijo, vamos a ver si su Dios los puede liberar. Porque yo no me he dado cuenta que ningún Dios pueda liberar a alguien de esta condena de entrar al horno de fuego. Vamos a ver si su Dios los puede liberar. Pero ellos sabían en quién habían creído. Sabían que Dios estaba con ellos. Y entonces les dice, rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si nos arroja al fuego o al horno en llamas, el Dios que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Dice, puede. Así que Dios puede ayudarnos también a nosotros en las dificultades que tenemos.
Pero la fe de Sadrach, Mesach y Abednego iba más allá, incluso de si Dios los salvaba o no. Dice, pero incluso si no lo hace, incluso si Dios no nos ayuda aquí en este momento, si Dios no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. O sea, en otras palabras, si Dios me ayuda en este problema, gloria a Dios. Y si no me ayuda, también sigo creyendo en Él. Esa debería ser nuestra actitud también. Porque sabemos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Así que los 3 jóvenes fueron arrojados a ese horno infernal, unas llamas inmensas, atados de manos y de pies para que no pudieran escapar. Pero aún los soldados que los arrojaron a ellos al horno murieron del calor. Con solo acercarse al horno, murieron del calor de ese horno infernal. Pero la buena noticia es que Dios honró la fidelidad de estos 3 jóvenes, salvándolos de la muerte. Tanto que el rey empezó a mirar, posiblemente desde lejos para no morir quemado tampoco, empezó a mirar en el horno y vio no 3, sino 4 personas. Y entonces él asombrado, el rey llamó a los jóvenes para que salieran del horno. Y cuando salieron, dice la Biblia que ni sus ropas estaban quemadas, ni olían a humo, y ellos estaban completamente sanos y salvos. Esto es lo que dice Daniel 3:28, dice, entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, esa era la 4ª persona que el rey estaba mirando, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiaron la orden real. Dios los salvó porque ellos se mantuvieron fieles aún en las circunstancias negativas. Y el próximo año quizás puede ser que usted enfrente situaciones negativas, como dije hace un rato, pero mantenga su fe, que Dios va a estar en medio suyo. Dios va a estar con usted. Dios va a caminar de su lado. Dios va a estar en su mano, porque Dios honra a los que le honran. Así como ellos confiaron en Él, desafiando la orden real y optaron por morir antes de honrar y adorar a otros dioses que no fuera el Dios verdadero. Así que manténgase su fe, manténgase íntegro delante de Dios, mantenga su dignidad, mantenga su identidad en Cristo, aún en las circunstancias negativas, porque Dios está en medio nuestro para librarnos de toda aflicción. Y si este ejemplo del Antiguo Testamento no es suficiente, tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, para ver cómo Dios es consistente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuidando de sus hijos y de sus hijas que son fieles a Él. Así que en el Nuevo Testamento podemos encontrar al rey Herodes, que después de condenar al apóstol Santiago a morir a filo de espada, el apóstol Santiago era hermano del apóstol Juan, lo mandó a asesinar a espada. También mandó a arrestar al apóstol Pedro para lo mismo, para juzgarlo y después condenarlo y condenarlo a muerte. Cuando los hermanos de la fe se enteraron de que Pedro estaba siendo arrestado, y de hecho fue arrestado y fue enviado al calabozo, no esas cárceles bonitas que tenemos aquí en este país, sino calabozos horribles, empezaron a orar a Dios para que Dios liberara a Pedro de la cárcel y de una muerte injusta. Así que cuando ellos estaban orando, intercediendo por Pedro, Dios escuchó la oración en medio de la aflicción que experimentaba y liberó a Pedro. Así que en el capítulo 12, versículos 7 al 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos esta historia, y les invito también a leer el libro de los Hechos hoy, ojalá que usted lo pueda leer y conozca la historia por completo. Entonces, cuando Pedro estaba ahí en ese calabozo, dice que de repente apareció un ángel del Señor y una gran luz resplandeció en la celda. Recuerde que no era el siglo XXI, no era el año 2021, no había calefacción, no había luz como estas nuestras. Posiblemente era un calabozo frío, ténebre, oscuro, y entonces viene una luz resplandeciente. Y despertó a Pedro y con unas palmadas en el costado le dijo:
date prisa, levántate, porque ya te voy a sacar de aquí. Entonces las cadenas cayeron de las manos de Pedro, también las que tenía en la cintura, todas las cadenas que podía tener. Y dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo, y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Y así fue como Pedro fue liberado de la cárcel. Porque Dios está en medio de nosotros aún en nuestras dificultades. Y esto nos debe de ayudar a recordar que Dios está en medio de nosotros cuando estamos reunidos como iglesia para orar y para interceder. Por eso le invito a que venga también los viernes cuando nosotros estamos orando. Hacemos una lista de las personas por las cuales tenemos que estar orando, por las que queremos Dios hace. Y tenemos una lista de intercesión porque cuando la iglesia se une en oración, Dios está en medio de ellos y Dios escucha la oración de sus hijos. Por eso es importante. Cuando el pastor dice, venga a orar los sábados, los viernes, no es que quiero estarlos persiguiendo y obligando, no. Usted viene porque usted quiere estar bendecido o bendecida por el Señor. Intercedemos, y cuando intercedemos como iglesia, Dios está en medio de ellos. Porque cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, el Padre que está en el cielo lo resuelve a nuestro favor. Y así como en la Biblia podemos encontrar que la iglesia estuvo orando por la liberación de Pedro, en el libro de los Hebreos, la Biblia también nos exhorta a reunirnos constantemente. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos nos motivamos. Cuando nos reunimos intercedemos unos por otros. Porque los días no son fáciles, los días son difíciles. Así que este año nuevo traerá momentos de alegría, de mucha alegría. Algunos se graduarán en la universidad, otros quizás tendrán un nuevo trabajo, otros quizás se van a comprometer, se van a casar, qué sé yo, vendrán tantas alegrías. Otros tendrán hijos, que no sé, cuál alegría, cuál es el anhelo que usted espera que suceda en este año. Pero también habrá momentos de aflicción y usted debe estar preparado para eso. Porque su fe no solamente para los momentos fáciles, su fe también es para los momentos de aflicción. Y es ahí donde debemos recurrir a la presencia de Dios siempre. Debemos recordar de la importancia de congregarnos, porque en medio de la iglesia es donde está la presencia de Dios. Este debe ser el motivo de alabanza, de esperanza y de oportunidad para interceder unos por otros. Así que si en el año 2024 usted vino una vez al mes a la iglesia, incremente este año, venga 2 veces al mes. Si usted nunca vino, empiece a venir, pero haga una diferencia para que Dios esté en medio suyo, poderoso, poderosísimo, como cantamos nosotros. Porque es en medio de la iglesia, en medio de la congregación de sus hijos, donde la presencia de Dios está asegurada. Por eso Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El Señor viene pronto, así que no hay mejor manera que esperarlo con un corazón dispuesto a que Él camine con nosotros. ¿Amén? Así que vamos a darle gracias al Señor por eso. Padre, gracias.